Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Inversiones al Cuadrado de Improsa Banca de Inversión. Mi nombre es Manfred Hernández, asesor de fondos financieros en Improsa Valores, y el día de hoy nos encontramos desde el Centro Corporativo El Tobogán, un inmueble administrado por Improsa Safi. En este episodio vamos a comentarles un poquito más sobre algunas alternativas de inversión en bolsa. Para ello nos acompaña Luis Diego Montero. Luis Diego es nuestro gestor de los fondos financieros en Improsa Safi. Y Luis Diego, bienvenido. Muchas Gracias, gracias por acompañarnos. gracias por el espacio. Luis Diego, tal vez para comenzar un poquito, me gustaría consultarte la diferencia entre lo que es un ahorro y una inversión, porque las personas muchas veces tienden a confundir que es exactamente lo mismo. Sin embargo, yo puedo agarrar un pequeño porcentaje de mis ingresos, ¿verdad? Guardarlo, pero no significa que ese ingreso va a crecer. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esos dos términos? Efectivamente, bueno, el ahorro consiste en reservar una parte de los ingresos, como bien apuntas, o podría ser una parte de los gastos. Por lo general, cuando hablamos de ahorro, se recomienda entre un 10%, un 25% de mis ingresos, del salario que recibo mensualmente, aparte un porcentaje, o bien también podría reducir mis gastos. Por ejemplo, tenemos gastos hormigas que podríamos reducir o el gasto que hago todos los días con el café de la mañana, ¿verdad? Podríamos reservar una parte de los ingresos o los gastos. Y la inversión es poner a trabajar ese ahorro. Cuando hablamos de inversión, podría hablar de que invierto en un proyecto personal o invertir en un negocio propio o invertir en instrumentos financieros, como es el caso de este podcast, en donde vamos a ampliar un poco más. Entonces, ahorro es constancia e inversión es estrategia, hacerlo crecer. Perfecto. Luis Diego, ya conociendo esa diferencia, me gustaría que nos comentaras un poquito más sobre los fondos de inversión, porque quizás en algún momento muchos de los que nos están escuchando han conocido el término de fondos de inversión, pero ¿qué es exactamente los fondos de inversión y cómo funcionan? Ok, un fondo de inversión es un instrumento financiero. Son instrumentos que son muy utilizados en mercados desarrollados por inversionistas de todo tipo, jóvenes, profesionales incluso. Estos instrumentos básicamente lo que recogen es el ahorro, la inversión de varios inversionistas, valga la redundancia, para invertir en distintas clases de activos. Hay fondos de inversión inmobiliarios que invierten en bienes inmuebles, como su nombre lo dice, locales comerciales, oficinas, bodegas, donde Improsa Safi administra tres fondos: Fondo Gibraltar, Fondo Crestones y el Fondo 4. Son fondos inmobiliarios. Y también administramos los fondos financieros. También, como su nombre lo indica, estos activos invierten en activos financieros que por lo general se transan en las bolsas de valores. Y en ProSasafi, a la fecha, administramos varios fondos financieros. Tenemos los fondos ImproCash, Fondo ImproGo. Perfecto, Luis Diego, ya que conocemos el término de fondos de inversión, Improsa Sapi actualmente administra el fondo de inversión ImproCash, ¿verdad? Y también lo que es el fondo de inversión ImproGo, fondo de crecimiento. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poquito más de cuál es la diferencia entre ambos, ¿verdad? Y cómo funcionan esos fondos. Ok, efectivamente tenemos varios fondos de inversión financieros porque estos fondos tienen objetivos de inversión distintos. Los fondos ImproCash, tenemos ImproCash en colones y en dólares. Estos fondos están diseñados para inversionistas que deseen mantener su liquidez a la vista con rendimientos atractivos superiores a los que le puede ofrecer un instrumento a la vista. Estos fondos invierten en instrumentos de muy corto plazo, es decir, que no asumen mucho riesgo la volatilidad en el precio de la participación, y además los activos, los emisores donde invierte este fondo tienen garantía directa del Estado. Por ejemplo, los principales emisores en dólares es Tesoros de Estados Unidos, que es el activo libre de riesgo por referencia a nivel mundial, o a nivel local, el activo libre de riesgo y referencia es el gobierno de Costa Rica. Entonces invierte en gobierno, en Ministerio de Hacienda, en Banco Central o en emisores estatales como los bancos que también cuentan con garantía directa. Banco de Costa Rica, Banco Nacional, por mencionar algunos de los emisores. Entonces es un instrumento con un riesgo muy bajo.
por el contrario, tenemos el fondo ImproGo, que más bien invierte o está diseñado para inversionistas que persiguen objetivos de largo plazo. Este fondo se recomienda a plazos de permanencia mínimo de 1 año y se recomienda con un plazo de hasta 5 años como mínimo. El fondo invierte en activos en mercados internacionales, principalmente de Estados Unidos, pero también tenemos emisores de Europa, tenemos emisores de Asia y tenemos emisores de mercados emergentes, mercados desarrollados. También este fondo brinda exposición por industria o por clase de activo. Tenemos instrumentos de renta fija como los bonos, instrumentos de renta variable como las acciones. En acciones también invierte en ETFs muy conocidos como el S&P 500, el Triple Q, ¿verdad? Que son accionarios de Estados Unidos. También invierte en instrumentos de inversiones alternativas como es el oro. El oro ha tenido un crecimiento importantísimo el año anterior, son activos de refugio, ¿verdad? Cuando el mercado está muy volátil, la gente busca refugiarse en instrumentos como son el oro. También en alternativas invierte instrumentos como los REITs, que son bienes raíces. Entonces la idea es tener un poco de diversificación en muchas industrias y clases de activos. Y también contamos con una porción pequeña de liquidez. Esto es para aprovechar oportunidades de inversión o de compra cuando los precios de los bonos o los precios de las acciones están de oportunidad, cuando han caído. Perfecto, Luis Diego. Entonces, en resumen, ImproCash es como una cuenta a la vista que me va a generar intereses diarios y que adicionalmente el fondo va a tener emisores con garantía directa del Estado. Y bueno, ahí te comento mi experiencia. Yo actualmente tengo clientes que utilizan el fondo ImproGo como un fondo de pensión o clientes que quieren empezar a hacer patrimonio, por ejemplo, o con proyectos de un poquito más a largo plazo. Correcto. De hecho, tenemos inversionistas con quizá un poco más de trayectoria que utilizan el fondo ImproGo para comenzar a construir un patrimonio y dejar un legado en sus familiares, pueden ser sus hijos o sus nietos. Entonces, comienzan a crear una herencia a través de este instrumento. Como bien indica, Simprocash también operativamente funciona como una cuenta a la vista, porque la plata está líquida, el inversionista puede disponer de ella en el momento en que lo desee. Luis Diego, y aprovechando ahora que ya está la nueva herramienta de lo que es el DTR, ¿podrías comentarnos un poquito cómo funciona con los fondos? Claro que sí, el DTR es una herramienta que permite a nuestros inversionistas afiliarse a un sistema de inversiones automáticas, programadas. Por ejemplo, si el inversionista quiere afiliarse, hacer su inversión inicial, nosotros podríamos debitar del banco donde tenga el dinero esa plata sin necesidad De manera automática. de manera automática, Okay. sin necesidad de que él tenga que hacer la gestión por su parte y no tiene ningún costo. Únicamente la cuenta debe estar a nombre de la misma persona en ambas entidades y tener la misma moneda. Por ejemplo, Improgo es una herramienta bastante útil, dado que Improgo es un instrumento que persigue el crecimiento. Es importante que el inversionista no solo realice el aporte inicial, sino que pueda tener esa constancia de inversiones programadas a lo largo del tiempo que le va a permitir con el aporte inicial y aportes periódicos ir construyendo un patrimonio a largo plazo. Entonces el inversionista podría decir, si le pagan quincenalmente o mensual, que me debiten la cuenta cada quincena por el monto que él defina. El monto mínimo es de $25 y Se dejaría como programado, por ejemplo. nosotros lo estaríamos haciendo de manera programada, automática, sin ningún costo para el inversionista. Eso es una herramienta ideal para comenzar a construir un patrimonio y no sentir el efecto tan inmediato, ¿verdad? Perfecto. Luis Diego, ahora si yo como cliente, tal vez probablemente nunca he invertido en bolsa, ¿verdad? ¿Cuál sería el beneficio que yo obtendría si invierto en bolsa? ¿O cuál es su recomendación antes de invertir en bolsa? Muy bien. Nosotros cuando abordamos a un inversionista por primera vez le aplicamos el perfil de inversionista. Este es un documento, un cuestionario donde el cliente va contestando varias preguntas y al final el resultado lo encasilla en una clasificación de qué tan averso al riesgo es el inversionista, es decir, qué tanta tolerancia al riesgo está dispuesto a asumir. Nos permite también conocer el horizonte de inversión de ese inversionista y cuáles son sus expectativas. Porque, por ejemplo, un inversionista que
tiene horizontes de inversión de corto plazo, que no esté dispuesto a asumir mucho riesgo, como hablamos, tenemos los fondos ImproCash, o un inversionista que está dispuesto a asumir un poco más de rendimiento, lo podríamos encasillar al fondo ImproGo, y a la vez ese inversionista también tiene horizontes de más plazo. Entonces eso nos permite entender muy bien cuáles son las expectativas del inversionista para recomendarle el producto que más adecua a sus necesidades. Sí, porque todos tienen horizontes financieros diferentes, ¿verdad? Exactamente, más bien aprovechando que contamos con Manfred, que es socio ejecutivo de fondos de inversión, contanos un poco cuáles son esos requisitos genéricos, ¿verdad?, que pedimos a la hora de aperturar una cuenta, y cómo es ese proceso, cómo es la experiencia. Claro que sí, con mucho gusto. En realidad, Luis Diego, los requisitos son muy básicos. Si el cliente es asalariado, por ejemplo, únicamente con la orden patronal; si es independiente, con un CPA; y adicionalmente a eso se solicita lo que es el documento de identidad vigente. Ahí podría ser la cédula, el DIMEX o incluso el pasaporte. Y el tercer punto sería nada más completar los formularios de apertura para habilitar el código en bolsa. Entonces, en realidad son 3 requisitos muy sencillos, Luis Diego. Excelente. Luis Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, por el espacio, te agradecemos muchísimo. Y si tuvieran alguna consulta adicional o si quisieran recibir un poco más de información, pueden escribirnos un comentario por acá o escribirnos al correo bancainversión@grupoimprosa.com, y por ahí los estaremos contactando. Nos vemos en un episodio más de Inversiones al Cuadrado de Improsa Banca de Inversión. Y antes de terminar este podcast, vamos con la tendencia inmobiliaria de este mes. Hola, mi nombre es Elke Valverde y soy ejecutiva comercial inmobiliaria en Improsa Banca de Inversión. Las amenidades se han convertido en un factor clave para el desarrollo inmobiliario corporativo. Ya no se trata únicamente de ofrecer espacios funcionales, sino de integrar servicios que eleven la calidad de vida, la productividad y el valor de cada uno de los espacios. Las tendencias actuales apuntan hacia el bienestar integral, la sostenibilidad y el ocio inteligente, adaptándose a nuevas dinámicas como el teletrabajo y a una creciente conciencia ecológica. Todo esto responde a un nuevo perfil de usuario, profesionales y empresas que buscan mucho más que un lugar para trabajar, buscan un entorno que acompañe su estilo de vida. En el Centro Corporativo El Tobogán entendemos esta evolución y la convertimos en realidad a través de amenidades alineadas con las tendencias claves del mercado. En Bienestar y Salud ofrecemos áreas recreativas diseñadas para el descanso y la inspiración, como nuestra terraza y kioscos. Además, próximamente incorporaremos un gimnasio, pensando para promover el equilibrio entre trabajo y bienestar físico. En sostenibilidad y contacto con la naturaleza, contamos con jardines, pasos techados y amplios espacios verdes que generan una conexión armónica con el entorno, creando un ambiente más saludable y agradable para el día a día laboral. En tecnología y conectividad, nuestras oficinas integran espacios colaborativos, salas de reuniones equipadas, internet de alta velocidad, facilitando la eficiencia y la innovación. El Centro Corporativo El Tobogán no solo ofrece oficinas, ofrece una experiencia corporativa diseñada para crecer, conectar y evolucionar. Escríbanos al 8832-2381 para más información.